Bueno, traders, ¿qué tal? Bienvenidos a lo que es un nuevo episodio de Charlando con un Trader. Y en esta oportunidad tengo un invitado muy especial, su nombre es Miguel y le voy a dar a él el paso para que pueda presentarse y también decirle las gracias por haber sacado de su tiempo y poder estar presente en lo que es este podcast. Así que Miguel, bienvenido y cuéntanos cómo estás el día de hoy. Hola, buenas tardes. Soy Miguel Boglioli, como bien dijo Pablo. La verdad que es un gusto para mí tener la oportunidad de poder charlar con vos y de poder justamente contar nuestra experiencia en el trading. Y bueno, justamente eso, un gusto de poder estar acá. Buenísima. Como había dicho al principio, muchas gracias por tu tiempo también, por haber querido sacar un espacio de tu tiempo para poder compartir algunos temitas que vamos a estar lanzando sobre la mesa que sé que van a ser interesantes para quienes están en el trading, ya sea que lleven unos poquitos meses o lleven un poco más de tiempo. Estoy seguro que vamos a sacar buenos mensajes de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Para comenzar, me gustaría hacerte primero que todo la consulta de cómo han sido tus inicios en el trading, cómo iniciaste, más que nada para conocerte un poquito más y que la gente también te pueda conocer un poquito más sobre tu inicio. Bien, la verdad que conocí el trading hace ya aproximadamente 3 años y medio, 4. Pero al principio no le daba la importancia, obviamente, que le estoy dando hoy en día. Lo conocí a través de medios de internet y bueno, de a poquito, la verdad que con caídas y bueno, sabiéndome también cómo levantarme, pude empezar a forjar lo que hoy estoy haciendo actualmente. Como te dije, hace aproximadamente 4 años que conozco el trading. Al principio cuando lo vi no sabía lo que era y justamente me quise meter en todo este mundo como todos lo hacemos al principio siendo unos novatos y después cayéndonos, pero lo más importante yo creo que es poder levantarnos y justamente acá estamos para dar nuestra experiencia. Buenísima, buenísima. Mira, algo que me surge ahora que conversas viene siendo el tema de los inicios de cualquiera de nosotros. Ya yo en mi Bien, caso, como lo he comentado con los muchachos que tuve la oportunidad de entrevistar los días pasados, yo personalmente conocí el trading a través de la empresa multinivel, ya de el típico negocio, ¿cierto?, de multinivel, que al fin y al cabo viene siendo un punto de partida para mí, donde quizás obviamente me hubiera gustado aprender más trading en ese momento, pero fue el punto de partida para yo iniciar y para yo aprender y entender obviamente eh, básicamente qué era todo este mundo, porque al igual que tú yo comencé absolutamente de cero. Yo antes de dedicarme al trading me dedicaba a trabajar en lo que era mi profesión y bueno, conocí todo esto, me metí de lleno sin saber lo que me podía deparar, con sueños, con metas, con ganas de conseguir muchas cosas, sin entender nada, me imagino que al igual que tú. Pero poco a poco las cosas se fueron dando y poco a poco las cosas se fueron desarrollando. Eh, ¿Cómo ha sido, digamos, el proceso de empezar a manejar dinero o empezar a manejar capital o cuentas reales, digamos, para ti, digamos, en tu proceso personal, desde el momento, digamos, de que quizás nunca habías trabajado con dinero, me imagino, a empezar a gestionar, digamos, capital de alguna forma a través del trade? bien. Yo creo que el primer profesor que tuve justamente o la compañía que tenía, porque todos sabemos que el trading es muy solitario, si no tienes una comunidad con quien compartir tus ideas, ¿verdad? El trading al principio es muy solitario y nadie te dice verdaderamente cómo es al principio. Y bueno, justamente estaba con un profesor que era educador, le llamaban ellos, en una empresa multinivel también. Y quizás ellos no te decían al principio bien cómo uno tenía que arrancar o justamente te tapaban lo que viene siendo el aprendizaje en el trading con quizás esto de el objetivo que tienen las empresas multiniveles justamente como es el de meter personas
a su compañía. Entonces, por un lado, esas personas con estas empresas van ensuciando lo que es el trading y bueno, justamente fue duro por ese lado. Pero al principio, la verdad que cuando fui sabiendo de qué se trataba, yo lo veía como, ya que tenía todas las emociones encontradas en esto que viene siendo el trading, no sabía cuánto dinero tenía que ingresar para ser rentable, no tenía idea de nada, la verdad. Entonces me tuve que forjar yo mismo, forjarme personalmente y saber a lo que me estaba enfrentando, ¿verdad? Entonces, lo primero que hice justamente fue buscar quizás a personas que tenían más experiencia que yo, en este caso profesores o educadores. Y con respecto al dinero, yo no sabía que existían las cuentas reales, las cuentas demo. Entonces, bueno, de esa manera me fui, digamos, ¿cómo te puedo decir? Fui entrenándome y fui informándome también hasta que pude conseguir dinero para abrir una cuenta real, que ya te imaginarás cómo terminó todo, como la primer cuenta real de todos. Suele pasar. De hecho, yo personalmente, mi primera cuenta real fue de... Bueno, realmente no me acuerdo mucho, pero me acuerdo que las primeras cuentas reales fueron de $50, Sí, $100, me acuerdo. sí, Y realmente ahí en ese momento yo no tenía una conciencia tampoco de qué era gestión de riesgo. De hecho, yo creo que ni siquiera lo conocía en ese momento. Los ratios beneficios tampoco, no sé, correlacionar temporalidad o tener un plan de trading, realmente tampoco tenía nada de esas cosas. Y realmente esa experiencia con esa primera cuenta real fue, yo creo, una montaña rusa en todo sentido. O sea, sí, de abrir operaciones, cerrar operaciones, abrir por abrir, salir por salir. Básicamente era como eh, literalmente estar jugando a lo que saliera en ese momento. Pero bueno, fueron una experiencia y eran $50 que tenía que pagar en ese momento sí. para ir aprendiendo. Sí, son pasos que a uno lo van evolucionando también como trader, porque todos al principio me imagino que han pasado por esto. Y bueno, hasta que uno no se informa verdaderamente como tiene que ser, la verdad que al principio tiene muchas caídas y a veces grandes. Me imagino de esas personas que tienen la posibilidad, cuando comienzan con el trading, en ingresar mucho dinero a su cuenta y siempre, pero el 99% de sus casos terminan perdiéndolos, porque justamente nos sobreapalancamos y no le vemos el verdadero sentido justamente al trading. Mi primera cuenta fue de $100 y la verdad que tampoco conocía gestión de riesgo, no conocía de qué manera me estaba apalancando, las posiciones que abría. Siempre al principio trataba de copiarles operaciones a otros traders y bueno, realmente me di cuenta que eso no funcionaba porque justamente me sobreapalancaba, no sabía cuánto estaba invirtiendo, quizás que en una operación metía el 10% del capital y si bien, bueno, tuve algunas operaciones ganadoras que me llevaron la cuenta a, no sé, le habré hecho aproximadamente el 150%, pero después, al fin y al cabo, la terminás perdiendo muchísimo más rápido. Así que bueno, esa es mi experiencia con la primera cuenta que tuve real. Bien. Mira, yo aprovechando que estamos hablando de este tema, me gustaría tocar un poquito lo que acabas tú de nombrar de que, claro, no todos a veces inician con cuentas de 50 o de $100. Hay personas que conocen el trading y quizás tienen una profesión, tienen un trabajo, tienen ahorros y tienen la posibilidad de abrir su primera o sus primeras cuentas reales con capital propio y capital, digamos, de $2.000, $3.000, $5.000 quizás. Eh, y bueno, este es un tema yo creo importante, ahí si quieres después tú me corroboras de eh, el hecho de iniciar, digamos, al momento de abrir esas primeras cuentas reales, realmente si es necesario o no es necesario abrir una cuenta real al momento de iniciar en el trading. Muchas veces quizás va a ser por un tema de desconocimiento quizás, pero como tú dijiste,
hay opciones, o sea, están, digamos, las cuentas demos o están cuentas de demostración que quizás son formas más fáciles de aprender o de equivocarse o de experimentar en las primeras veces al momento de que uno está iniciando en el trading. ¿Qué opinas tú de las cuentas demo y cómo trabajarlas? Bien, primero que nada, para mí personalmente, con lo que me ha pasado durante todo este camino, yo pienso que en las cuentas demo lo que va a hacer un trader es forjar su operativa. Lo que va a hacer es saber dónde va a querer entrar, dónde hay más probabilidades de que el precio suba, de que el precio baje. Y después, con las cuentas reales, que la verdad ahí está la esencia del trading. ¿Por qué la esencia del trading está en las cuentas reales? Porque en las cuentas reales es donde vamos a forjar nuestra mentalidad y nuestra experiencia. En las cuentas demo, aparte de forjar nuestra operativa, no vamos a tener esa esencia que tenemos en las cuentas reales. Por eso yo creo que además de tener una cuenta demo, que justamente la vamos a utilizar para practicar y forjar nuestra operativa, como dije recién, vamos a necesitar de una cuenta real, aunque sea muy chiquita, como dijiste vos recién, de $50. Esa cuenta de $50 la vamos a utilizar justamente para forjar lo que viene siendo nuestra mentalidad, para poder estructurarla y para empezar a pensar también en probabilidades. Claro, claro. Ahí ese es un tema importante porque, mira, el tema, a ver, inicialmente digamos que tú llevas un mes en el trade. Como hablábamos recién, abrir quizás cuentas de $1.500 inicialmente va a ser un golpe muy fuerte para la persona en caso de que esa cuenta por X motivo se pueda perder, que hay grandes posibilidades, digamos, de que eso suceda. Y digamos, el golpe emocional para la persona viene siendo también muy fuerte. Para cualquiera de nosotros, digamos, perder esa cantidad de dinero en el primer mes haciendo trading suele ser un impacto también muy fuerte para nosotros. El tema de las cuentas demo viene siendo quizá una oportunidad de poder experimentar cómo fluctúa el mercado o cómo se mueve el mercado, cómo abrir posiciones, cómo cerrar posiciones, cómo en el fondo entrenarse de alguna forma con lo que es el tema de abrir, cerrar y básicamente poner en práctica todo lo que uno va aprendiendo. Y también, como tú dices, el tema de las cuentas pequeñas te otorga algo que el tema de las cuentas demo no entrega, que viene siendo, como tú dijiste, el tema de experimentar ciertas cosas que una cuenta demo no te da, ¿cierto? Exacto. Por ejemplo, el tema de las emociones, ¿cierto? El tema de quizás ya teniendo, aunque sean 50 o $100 en una cuenta, ya te va a hacer tomar decisiones quizá un poquito más precavidas, quizá si tú tienes una cuenta demo. No sé si a ti te pasó quizá en un momento, porque a mí me pasó de que uno abría una cuenta, una operación en una cuenta demo y podía estar 2 días y te olvidabas que estaba la operación abierta en un principio. Entonces, en esos inicios a veces uno no le toma mucho el peso a una cuenta demo, justamente por lo mismo, porque como es cuenta demo, no vale nada y quizás está recién iniciando, no tiene mayor valor, digamos, una cuenta demo, pero si ya son $50 que ya están en juego, ya por lo menos vas a estar un poquito más pendiente de qué es lo que hace esa posición o qué es lo que hace, digamos, el mercado al momento de tú abrir una operación. Exactamente. Además, que quizás también me pasó a mí, que habría 2 operaciones en la cuenta demo, resultaban ganadoras y ya ese exceso de confianza me llevaba a abrir operaciones en la cuenta real. Y ahí es donde justamente por ese exceso de confianza perdía los próximos trades. Y además, con el tema de la financiación, nosotros dentro de las cuentas reales no es que sí o sí vamos a poner nuestro capital justamente para poder operar. Ahora, gracias a toda esta evolución tecnológica y de los mercados también, tenemos la posibilidad justamente de poder adquirir capital de terceros con las famosas empresas de fondeo. O sea que tenemos la opción de abrir una cuenta propia con capital totalmente propio y también vamos a tener la opción de financiarnos con capital de terceros. Y eso es algo, la verdad, que muy importante porque por muy poco costo vamos a poder acceder
a un capital grande, obviamente estamos hablando ya de ser rentables en el trading. Y gracias a estas empresas de fondeo nosotros vamos a poder acceder a capital verdaderamente grande como para operar, porque justamente pasándonos al tema de la rentabilidad, no es lo mismo hacer un 1% en una cuenta de 100 que hacer un 1% en una cuenta de 100.000, ¿verdad? Pero ese 1% lo tenemos que hacer tanto en la cuenta de 100 como en una de 100.000, ¿verdad? Porque si uno no lo puede hacer con una cuenta pequeña, que es con la que va a aprender y, como dije recién, forjar nuestra mentalidad, nuestra experiencia, estructurarnos, no lo va a poder hacer con una cuenta grande. Claro, claro, o sea, mira, hay varias cositas que podemos comentar a raíz de lo que hemos hablado en estos primeros minutos. Por ejemplo, bueno, hay muchas cosas que quizás nosotros damos por hecho porque quizás llevamos tiempo y ya llevamos un cierto camino, digamos, recorrido. Pero siento y creo que hay mucha gente que inicia en el trading muchas veces y se lanza directo a lo que son las cuentas de fondeo, o sea, directamente a probarse en exámenes de fondeo. ¿Cómo podríamos ver ese tema o qué recomendación en base a lo que ha sido tu experiencia, digamos, de tú decir, es recomendable, digamos, iniciar en el trading en base a lo que tú has pasado en tu propio proceso directamente con un examen de fondeo? O, por ejemplo, es más recomendable iniciar, por ejemplo, los primeros meses con cuentas demo o los primeros meses con una cuenta real propia y después pasarse a una empresa de fondeo. ¿Cómo, digamos, estructurarías tú eso desde lo que has hecho tú como recomendación a la gente que, digamos, está recién iniciando? Bien, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es empezar con cuentas demo, ¿verdad? Para justamente aprender todo lo que el trading implica, abrir, cerrar operaciones, bueno. Y una vez que tiene la posibilidad de abrir una cuenta real eh, y poder tener una cuenta real chiquita propia, totalmente propia, porque si no es uno rentable en la cuenta propia, no va a ser rentable en la cuenta con capitales de terceros o empresas de fondeo. Para mí, que es lo fundamental, primero tener una cuenta propia, aunque sea chiquita, y ser rentable en esa cuenta chiquita. Claro, claro, eso es importante porque, mira, yo en mi caso, antes, digamos, de dar el primer examen de fondeo, yo ya llevaba como 3 años aproximadamente desde que había trabajado con cuentas demo y trabajando con capital propio. Eh, y esa primera oportunidad que tuve, la posibilidad de, digamos, dar un examen de fondeo, eh, yo venía de un trabajo con cuentas personales donde venía sacando un 2%, un 3% con mi capital propio, un 1%, digamos que venía trayendo una consistencia durante el año bastante buena. Llegó el momento de dar mi primer examen de fondeo y por algún motivo se alinearon los astros y perdí 2 operaciones consecutivas y no pude pasar el examen. Entonces, eso me dio a mí una lección que de hecho ha seguido perdurando esa lección a medida que, digamos, he logrado fondearme y que he tratado también de aumentar de capital, que es los niveles que uno muchas veces va pasando en el trading, ya niveles en cuanto a gestión de tamaños de cuenta, ya porque ahí yo me di cuenta y me cayó, digamos, o sea, lo pude entender un poquito más, de que no es lo mismo trabajar con una cuenta de $1.000 a que después pasar a un examen de fondeo de 100.000. Por más que uno diga igualmente que claro, da lo mismo sacar un 1% o arriesgar un 1% o ver todo en tema de porcentajes, el empezar a enfrentarse a números tan grandes en cierto momento, digamos, requiere también un proceso de acostumbrarse por parte de la persona. O sea, digamos, es como alcanzar un nivel, acostumbrarte a ese nivel, subir de nivel y así ir quemando etapas. Entonces, acoplándome a lo que tú dijiste recién con respecto al tema de las cuentas demo, cuentas reales y cuentas de fondeo, yo siento también que es muy importante el practicar con cuentas demos,
incluso antes de dar un examen de fondeo. Ya, o sea, yo igual soy súper sincero desde el punto de vista de que por más que yo lleve, por ejemplo, 3 años, 4 años, si yo siento la necesidad también de bajar una cuenta demo y trabajar con una cuenta demo, aunque sea un mes, para probar ciertas cosas, yo personalmente lo voy a hacer, ¿ya? Pero porque siento que estoy en otra etapa, en el sentido de que no es como hace, cuando hablábamos recién cuando estaba iniciando, de que se me olvidaba que tenía una operación abierta y podía estar 4 días. No es lo mismo, sino que ahora tengo, digamos, otra conciencia y yo tengo esa cuenta demo y sé que la voy a gestionar de la misma forma, pero más que nada por el hecho de que de acostumbrarme a los números, básicamente. O sea, de decir, vale, voy a dar un examen de 50.000. Yo nunca he gestionado 50.000, por ejemplo, vale, pero antes de dar ese examen, prefiero estar, por ejemplo, un mes practicando con una cuenta demo de 50.000. Entender los números, ver cómo se mueven los profits, ver que por operación voy a estar perdiendo 50, $100, etcétera. Básicamente para ir quemando ese proceso de adaptación, digamos, al momento de ir quemando etapas. ¿Cómo ha sido digamos, tu proceso en cuanto a eso, a la adaptación? ¿Cómo lo has vivido? ¿En algún momento se te hizo complejo? ¿Se te ha hecho quizás fácil por verlo de alguna forma? ¿Cómo has vivido ese proceso como tal? Bien, la primera vez que logré comprar un examen de fondeo, tenía la posibilidad de comprar una cuenta de $5.000, que actualmente son justamente las más bajas. Pero compré una cuenta de 10.000 porque la verdad que estaba muy confiado. Pero ahí es donde verdaderamente cometí el error y es justamente de lo que estabas hablando recién. Uno tiene que ir de escalón en escalón para acostumbrarse a los números, para acostumbrarse a manejar cierto capital también, y no tiene que ser ignorante en el sentido de decir, bueno, yo la verdad que voy a probar un nuevo método dentro de mi operativa y lo voy a hacer dentro de mi operativa y dentro de mi cuenta real. Y eso no, uno tiene que tener justamente esa humildad de decir voy a bajar a una cuenta demo para poder probar esta operativa, para poder probar este mercado. Yo creo que dentro de lo que viene siendo nuestra vida como traders, necesitamos siempre tener a mano nuestra cuenta demo, nuestra cuenta real que puede ser pequeña, totalmente propia de nosotros, y una prueba también de fondeo. Por eso para mí lo más importante es la evolución como traders y aprender a saber escalar paso a paso. No querer ir y dar pasos agigantados porque justamente que mientras más rápido subís, después la caída puede ser muchísimo mayor. Así que para mí el proceso como trader es justamente ir de escalón en escalón. En mi caso me pasó, esa cuenta de 10.000 la perdí y después intenté la cuenta de $5.000 y la pude pasar. Después, como yo creo que en todo proceso se te vienen ideas a la cabeza con las que podés cambiar tu operativa de alguna manera o pulirla, por así decirlo. Pero esas cosas, como vos bien dijiste, las podés ir probando en la cuenta demo y es lo ideal, justamente para no cambiar la estructura con la que pasaste la cuenta de fondeo y la estructura que tenés actualmente a la hora de hacer trading. Claro, claro, eso es importantísimo, digamos. Bueno, por ejemplo, ayer hablaba con un muchacho, hablábamos sobre el tema del ego, o sea, que igual puede ser visto de distintas formas, pero a veces, claro, uno como persona o como trader dice, claro, yo lo puedo hacer o lo puedo hacer de esta forma, pero quizás no lo está viendo desde una perspectiva lo más real posible. Y uno a veces, claro, tiende a querer probar ciertas cosas o a querer improvisar sobre la marcha con tu cuenta real o mientras estás dando el examen o cuando estás con tu cuenta de fondeo. Y yo creo que estamos los dos de acuerdo que eso no viene siendo la mejor forma. Entonces, si uno quiere terminar probando mejoras o ajustes o cosas así, obviamente lo recomendable es también hacerlo en backtesting, probarlo primero, testearlo, pero ya digamos que al momento de estar probándolo en un mercado real, mientras el mercado está abierto, como tú dijiste, el tema de ya empezar a aplicarlo de alguna forma con una cuenta demo.
O quizás también una opción también puede ser, digamos, el quizás trabajarlo con tu cuenta real, personal, pero con riesgo más pequeño, con un riesgo muy controlado, 0,1%. O sea, básicamente estamos hablando de que en el caso de ir probando ciertas cosas, o sea, de ir testeando ciertas cosas también. Cuando, no sé, está en el proceso de encontrar un sistema, de conocer un sistema, de aplicar un sistema, es importante también no irse al in, como se dice, y tener esa tranquilidad de decir, vale, estoy probando esto, nadie me apura, no tengo ninguna presión más la que yo me estoy poniendo simplemente. Y bueno, si tengo que probar esto un mes o 2 meses o 3 meses, el tiempo que sea, lo voy a hacer porque sé que eso me puede dar un mejor fruto a que si voy todo el rato corriendo y después no me doy ni cuenta y llevo un año corriendo y miro para atrás y siento que no he avanzado casi nada. En vez de, por ejemplo, ir probando 3 meses, dedicarte a probar tranquilamente, comprobar todo y ahí dar el siguiente paso. Exactamente, sí, pienso de la misma manera y como vos bien dijiste, esto es paso a paso, nadie nos apura y tampoco yo creo que algo que pasa muy a menudo es compararse con otros traders. Eso es lo peor, yo creo que uno como trader hace, es lo peor, porque la verdad que compararse indirectamente a uno lo apura y eso Claro. no tiene que pasar. Como dijimos, hay que ir de forma tranquila, aprendiendo sobre la marcha y ser siempre humilde. Sí. Y ojo que no es lo mismo compararse que ver a una persona y utilizarla como fuente de inspiración. Exactamente. Eh, pero claro, cuando nos tendemos a comparar de alguna forma, eh, queremos hacer muchas acciones que la otra persona está haciendo, ¿ya? Por ejemplo, tú ves que una persona está gestionando, lo ves por redes sociales que está gestionando $500,000 y tú estás ahí con tu examen de fondeo de 5.000 y como que algo dentro de ti te hace ruido y pasan una semana y compras un examen de fondeo de 200.000. Claro, o sea, quizás tienes las habilidades, quizás has tenido, digamos, el trabajo con tu cuenta de 100.000 de hacerlo, pero claro, o sea, pasar de 5.000 en ciertas ocasiones a 200.000 lo puedes hacer y quizás lo puedes lograr y puedes hacerlo muy bien, nadie dice lo contrario, pero en muchos casos termina siendo, digamos, como hablamos recién, algo que te termina jugando en contra, porque claro, te estás comparando con una persona que quiere, entre comillas, llegar a alcanzar ciertos resultados que está alcanzando él, apurar tu propio proceso y pasar de 10.000, de 5.000, digamos, de perder entradas de $50 a perder entradas de $2.000 o de $1.000, supone una diferencia súper grande. En mi caso, por ejemplo, yo tengo muchas anécdotas para contar en todo sentido porque realmente siempre, eh, literalmente he pasado por todo. Y lo que siempre trato de compartir es que si he pasado por todo es porque eso me ha ayudado de cierta forma a aprender. O sea, pegarme ese costalazo, como se dice, para decir, este es el camino, pero quizás muy, muy apresurado. En cierto momento yo quise escalar en como 2, 3 meses, escalar a dos cuentas de 200.000, o sea, escalar a $400,000 en una empresa. En ese momento lo veía como algo desafortunado, ahora lo veo como algo positivo, en el sentido que me ayudó mucho a enfocarme un poquito más en lo que realmente tenía que hacer. Y era un periodo en el cual yo no le daba mucho enfoque al backtesting, no le daba mucho enfoque a estar constantemente practicando. Y de hecho llevaba como 2 semanas recién con mi cuenta de $100,000, la primera cuenta que pude obtener en MyForexFund. Y dije ya, de acá a 3 meses estoy fondeado con dos cuentas de 200.000 y el cielo viene siendo el límite, decía yo. Y bueno, pasó que inicié esos 2 exámenes, eh, partí 2% positivo con las dos cuentas y de pronto algo pasó dentro de mí que me empecé a venir hacia abajo con todo. O sea, ya después pasé a menos
a un -2, después a un -3, -4, hasta que finalmente la cuenta quedó como en -10 aproximadamente. Y eso también me dio una lección muy grande, en base a lo que hablábamos recién. Me dio una lección muy grande desde el punto de vista de que yo personalmente no estaba preparado para eso, y le soy súper sincero, la decisión por la cual quise tomar o sea, el motivo por el cual quise tomar esa decisión de fondearme con ese capital fue porque veía que gente en mi entorno, digamos, estaba fondeado con mucho capital, y yo decía, ¿por qué yo no? O sea, prácticamente me estaba comparando, como hablábamos recién. Bueno, perdí eso, en el momento me sentí mal, sentí que estaba, digamos, no sé, no, fue un sentimiento, yo creo que todos han experimentado en cierto momento un sentimiento de frustración, de por qué hice ciertas cosas. Con el tiempo fui aprendiendo, fui reflexionando también sobre lo mismo, y me di cuenta que tenía que trabajar sobre el nivel en el cual yo ya me encontraba, que era esa cuenta de 100.000. Me empecé a acostumbrar a los números, empecé a trabajar en esos números, empecé a tranquilamente gestionar esa cuenta como si fuera un capital propio, gestionando 0.25, tratando de generar rentabilidad. O sea, básicamente no buscar con la cuenta real hacer un 10%, 12%, cantidad exorbitante, sino que mi principal objetivo desde ese momento fue empezar a generar una constancia y acostumbrarme a esos números. Y esa ha sido la mayor experiencia, digamos, que yo he podido obtener desde ese momento en adelante, porque digamos que se ha convertido como en una filosofía para mí, de siempre ir escalando, pero cuando vaya escalando, ir quemando el nivel. O sea, ya estoy en este nivel, me acostumbré a este nivel, lo logro dominar y busco pasar a un siguiente nivel. ¿Cómo tú ves, digamos, todo eso al día de hoy contigo? Y cómo también tú puedes compartir con la gente ese proceso de mejora continua. Si es que obviamente tienes eso al día de hoy en ti, cómo lo llevas hoy en día en tu vida y cómo, digamos, tú aplicas eso en tu vida quizás y en tu proceso. Bien, cito el nombre de tu podcast, que la verdad está muy bueno, más 1%, la mejora continua. Gracias. Y la verdad que uno lo tiene que ver desde esa manera, justamente, de que si uno tiene la mente con un nivel determinado, por dar un ejemplo, una mente nivel 1, va a obtener resultados nivel 1. ¿Cómo puedo hacer para tener resultados nivel 2? Trabajando poco a poco, cayéndose, levantándose, tratar de hacer todo lo máximo posible trabajando para poder lograr esos resultados que siguen. No resultados nivel 5. Si estoy en resultados y en mentalidad nivel 1, yo quiero pasar a tener una mentalidad nivel 2 para tener resultados nivel 2 justamente. Al principio la verdad que fue muy duro, fueron muchas cuentas quemadas, pruebas de fondeos que la verdad no pasaba. Y ahí es donde verdaderamente me di cuenta que necesitaba trabajar desde mis errores, desde un principio, qué era lo que estaba faltando, qué es lo que no me está llevando a ser rentable justamente. Mi operativa, mi mentalidad, perfecto. ¿Qué tengo que hacer para cambiar mi mentalidad? Para cambiar mi mentalidad tengo que cambiar mis hábitos y eso es algo muy importante. No es solo levantarse, porque bueno, acá en Argentina yo opero justamente la apertura de Nueva York, me tengo que levantar justamente temprano y uno como trader tiene que hacer justamente un proceso antes de empezar a operar. Perfecto. No es solo levantarse a operar justamente, sino es, después de terminar la sesión, descansar y ponerse a trabajar luego de ello para mejorar como persona, cambiando nuestros hábitos, porque podemos tener hábitos negativos y lo mejor sería cambiarlo obviamente por hábitos positivos para poder empezar a mejorar como persona, y mejorando como persona también mejoramos nuestros resultados porque forjamos nuestra mentalidad justamente. Y empecé a tener una rutina después de operar de, bueno, poder quizás almorzar y hacer backtesting. Siempre, por lo menos una vez por día, para forjar mi operativa. ¿Qué hago para forjar mi mentalidad?
Bueno, la verdad que me puedo ayudar de podcast, como tu podcast, Pablo, por ejemplo, ver la experiencia de otros traders, ver cómo piensan, que eso es fundamental. Y la verdad que mi filosofía, la verdad lo que me surgió y lo que me llegó verdaderamente es poder empezar a probar y a pensar, en realidad, poder empezar a pensar en probabilidades. No solo el trading es probabilidad, sino que en la vida son probabilidades justamente. Claro. Y operaciones negativas, la verdad que me costaba muchísimo afrontarlas, porque justamente tenían muchísimo más peso que mis operaciones ganadoras, pero después operando obviamente de una mejor manera, pensando en probabilidades, las pérdidas es lo más normal del mundo, perder, pero haciéndolo obviamente de forma consciente. Claro, claro. Mira, acá tocaste un tema importante del tema de las probabilidades, pero me gustaría también llevarlo a un periodo que no sé si gran parte también de la gente pasa en algún momento, pero que viene siendo cuando uno está en... Bueno, una vez con un amigo comentábamos algo de un ciclo repetitivo del trader. Llegamos a esa conclusión de un ciclo repetitivo porque en un momento me pasaba a mí, en un momento le pasaba a él, en un momento le pasaban como a 3 amigos más, entonces como que era un factor común que se estaba dando en cada uno de nosotros en cierto momento, que era cuando teníamos pérdidas, perdíamos con nuestro trading, teníamos operaciones perdedoras, y no pensábamos directamente en tema de probabilidades, sino que, por ejemplo, teníamos una pérdida, perdíamos, inmediatamente nos frustrábamos y eso nos llevaba, digamos, a tener otra operación perdedora, a ganar una operación, a abrir una operación que vaya en ganancias y por miedo a perder esas ganancias, también cerrar la posición antes de tiempo. Y eso se transformaba en un ciclo repetitivo, o sea, perder, perder, perder. Cuando íbamos ganando, por miedo a que se fueran esas ganancias, cerrábamos antes de tiempo. Y así nos manteníamos de forma constante en un periodo, o sea, repitiendo, digamos, ese ciclo. Y todo eso, con el tiempo también lo fui viendo como algo netamente mental, como tú dijiste recién, o sea, ya verlo desde un punto de vista de probabilidades reales, o sea, realmente entender las probabilidades y confiar en las probabilidades y saber que existen, empieza a marcar la diferencia, ¿cierto? Porque una cosa es verlo en un video o escucharlo, y otra cosa es tú mismo entenderlo y confiar que las probabilidades van a estar ahí. O sea, que las probabilidades, digamos, pueden jugar a tu favor. Y ahí es cuando hay que romper, digamos, ese ciclo que era el que yo venía comentando, de que cuando uno comienza, digamos, a romper ese ciclo, al menos en mi caso, yo decía, vale, o sea, estoy perdiendo una, estoy perdiendo dos, estoy perdiendo tres, y esa ganadora la estoy cerrando antes de tiempo. Antes de llegar a, por ejemplo, a mi radio de beneficio 1 a 3, la estoy cerrando 1 a 1, la estoy cerrando a 0.8 de radio. Vale. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo esas operaciones ganadoras realmente las dejo correr hacia su objetivo final? En este caso, por ejemplo, de 1 a 3. Y empecé a probar, porque claro, en el backtesting muchas veces se da que la persona hace backtesting, no sé si te pasó en algún momento de que hace backtesting y el backtesting maravilloso, o sea, saca un 13%, un 8%, maravilloso el sistema, pero te vas a ese mes en real y sacas menos 2%, por ejemplo, negativo. Es algo que pasa mucho, entonces ahí yo dije, ¿qué pasa si empiezo a dejar correr esas posiciones? Empiezo a dejar correr esas ganancias que teóricamente debería dejar correr, pero ¿por qué no lo hacía? Por miedo. En algún momento tú pasaste por eso, te enfrentaste a eso, y si por algún motivo te sucedió algo similar, ¿cómo lograste, digamos, evolucionar o transicionar ese cambio, digamos, de estar de un lado de la vereda a estar a otro lado de la vereda? Porque básicamente eso es descubrirlo de forma autónoma, o sea, uno no tiene que descubrirlo y después uno tiene que decir, vale, voy a ir haciendo ciertos ajustes. Exactamente, a la hora de hacer backtesting que uno puede llegar a pausar el mercado, por decirlo así, ponerse en una posición y después empezar a aumentar la velocidad de las velas, que es verdaderamente ahí donde sucede todo. Porque en backtesting
la verdad que es muy fácil, eh, digamos, reproducir las velas de forma rápida, a ver qué pasa, a ver si es stop loss o TP. Bueno, pero en la realidad, cuando entras a una operación, esas velas duran 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Entonces, durante todo ese periodo, si uno está concentrado en los gráficos y verdaderamente, bueno, yo entré a esta operativa porque confío, pero en realidad no confío. ¿Por qué? Porque estoy cerrando antes la operación. Y me ha pasado miles de veces que he cerrado antes la operación siempre. O quizás que la operación justamente empieza, la tengo en beneficio, empieza a bajar en el caso de una compra, y antes de que lo diga mi plan de trading, yo cierro esa operación o cierro la operación antes de que toque mi stop loss. Entonces, esas cosas la verdad que me incomodaban mucho, y de una forma u otra supe entender que lo que hacía en backtesting lo tenía que replicar en lo que viene siendo mi operativa real. Entonces, ¿qué hice? Y fue algo que gracias a esto evolucioné mucho para el trading, y también les puede ayudar mucho a los nuevos traders. Bueno, yo ya tengo mi operativa, perfecto. ¿Qué hago ahora? Opero justamente en el mercado real. Una vez que termina ese mes, un ejemplo, hago un 3% de la cuenta. Después hago backtesting de ese mes y trato de que la cuenta real o los resultados que saqué en la cuenta real sean los más similares a los resultados que saqué haciendo backtesting. La verdad que eso me ayudó muchísimo, y ahora lo estoy implementando todos los meses. Tratar de que mis resultados en la cuenta real sean los más parecidos a los que hubiese hecho o los que hago haciendo backtesting. Buenísima, buenísima. Importante porque también se da mucho que en el backtesting uno también se tiende en cierto momento a poner muchas fantasías de que como que todo se da perfecto, perfecto, perfecto. Y claro, al momento de estar en el mercado real hay muchas situaciones y contextos que cambian en comparación al backtesting, sea el tema como decías tú, de la duración de la operación abierta. Estás haciendo backtesting, una operación abierta dura 1 minuto entre que reproduce las velas. Y ya en mercado real la misma posición te puede durar un día o de un día para otro. Y todo va también, por ejemplo, lo que hablábamos recién de confiar en tus operaciones y de tener la operación abierta y en el fondo tener esa certeza de que vas a dejar correr, ya sea positivo o negativo, pero vas a dejar correr la posición. Viene a raíz, desde lo que yo he podido reflexionar, viene a raíz de confiar en lo que tú estás haciendo. O sea, el dejar correr, en confiar en lo que tú estás haciendo. O sea, más allá de entender de probabilidades, confiar en ese setup, en ese modelo de entrada, en lo que tú en el fondo has probado en el backtest. Y por ejemplo, si tú tienes una operación abierta y la operación abierta se va a pasar para el día siguiente, yo creo que para todo hay que ir teniendo un plan. O sea, con el tiempo uno va estableciendo como reglas o pequeños detalles para distintas situaciones. Por ejemplo, si la operación se está pasando para el día siguiente y la operación va 1-1, mi take profit viene siendo 1-3, yo como trader en mi sistema, ¿voy a dejar correr esa operación sí o no? Y ese sí o no, obviamente yo trato de definirlo en base a lo que yo personalmente he podido detectar al momento de hacer backtest. O sea, por ejemplo, si tengo una operación abierta, esa operación abierta es mi backtesting. ¿Cuánto es el tiempo promedio, por ejemplo, que se demora en llegar a mi take profit? ¿Se demora 12 horas? ¿Se demora 24 horas? ¿Se demora 1 hora en llegar a mi take profit? Digamos, empezar a tener cierta estadística en distintas situaciones como para tú decir, ¿sabes qué? Voy a dejar correr esta operación porque todavía sé que está dentro de un rango aceptable para que el trade todavía pueda llegar a su objetivo. En mi caso, por ejemplo, es normal que el trade pueda llegar al take profit de un día para otro, o sea, prácticamente durando 12 horas, 18 horas, digamos, desde que abro la posición hasta la sesión del día siguiente de Nueva York. Para mí es normal. O sea, es algo que tengo en consideración. Entonces, si yo tengo una operación abierta ahora, por ejemplo, y la quiero pasar para el día siguiente, dejar abierta,
la dejo abierta nomás, porque sé, y ya es algo que no pienso, de que se dará, no se dará, se devolverá, no se devolverá. Entonces, básicamente entiendo que en promedio el trade se tiende a pasar para el día siguiente. Hay otras personas que operan en temporalidades más bajas, donde el trade lo cierran en la misma sesión. Y también es importante eso tenerlo presente. O sea, llega al final de la sesión, a las 13 horas, por ejemplo, en Nueva York, eh, cierro la posición o la dejo abierta. Sabes que la cierro porque todos mis trades, como son de temporalidad más baja, es mejor cerrarlo. ¿Qué opinas tú también de ese temita? Sí, yo creo que aparte de tener nuestros puntos de entrada, de salida, también tenemos que tener un plan de cómo actuar frente a diversos escenarios. Como tú bien decías, de decir, bueno, la sesión ya terminó, ¿qué hago con mi operativa? En mi plan de trading, en base a la experiencia, decido que una vez que termine la sesión, coloco break-even. Una vez que termine la sesión, cierro la operativa. Esas son cosas que se va viendo a medida que uno experimenta justamente y va sacando estadísticas de su operativa. Si conviene dejarla, si conviene cerrarla justamente. Yo creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta y saber cómo actuar frente a diversos escenarios. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Miguel, para ir concluyendo, recomendaciones, ya sea de libros, de estudio, o recomendaciones en cuanto a qué hacer en ciertas situaciones, te gustaría darle también a la gente que nos está escuchando el día de hoy. Bien, la verdad que hay un libro que me gustó muchísimo, la verdad, que se llama El monje que vendió su Ferrari. Es un libro que está muy bueno para nuestro crecimiento personal, porque bueno, como te había dicho recién, el crecimiento personal va de la mano con el crecimiento como trader, ¿verdad? Eh, y un libro de trading, la verdad que me gustó mucho, Trading en la Zona. La verdad que lo veo un muy buen libro y la verdad que lo recomiendo mucho. Y bueno, concluyendo también, desearle a todas esas personas que nos están escuchando un muy buen proceso, que sepan diferenciar lo que está bien, lo que está mal, que traten el trading como una verdadera profesión y que bueno, que cualquier cosa siempre te van a tener obviamente a vos para que los guíes, porque la verdad que es muy importante tener un mentor y bueno, justamente eso, la verdad que uno le hubiese gustado tener al principio cuando arranca en el trading a una persona que te pueda ir guiando, pero siempre obviamente que hay que aprender y forjar su propio camino. Así que muchísimas gracias, la verdad, por poder estar acá con vos, Pablo. Perfecto. Bueno, agradecerte a ti también por tu tiempo, como dije al inicio. Espero que este capítulo haya sido de ayuda, sea un capítulo que también puedan sacar distintas pepitas de oro para seguir avanzando. Y bueno, por cierto, la recomendación del libro, El monje que vendió su Ferrari, un muy buen libro, el libro favorito que yo personalmente tengo. Así Ah, que bien, es una muy buena perfecto. recomendación. Muy buena recomendación. Si quieres dejar tus redes sociales para que te puedan seguir, Instagram Bien, de preferencia. yo me llamo Miguel, pero todos desde chico me conocen como Miki. Mis redes sociales son Miki Boglioli, justamente, así como suena. Ese sería mi Instagram personal. Perfecto. Bien, chicos, nos estamos Bien, viendo. Que estén bien. nos Gracias por vemos. estar presente. Muchas gracias y buen trade. Chao, chao.